Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa de publicaciones de esta 8ª Bienal Iberoamericana de Diseño que celebramos en Madrid. Hoy tenemos dos invitadas, dos embajadoras de Iberoamérica. Son representantes de dos de las publicaciones seleccionadas en esta 8ª versión de la Bienal. Nos acompaña inicialmente Marisabel Musselman García, diseñadora gráfica y editorial con el proyecto Lo Nuestro, Puro Color. Marisabel estudió diseño gráfico en Lima, en Alemania tomó cursos de especialización, ella nos ampliará y nos contará un poquito más de su historia. Y también está con nosotros Marcia Alejandra Rangel, con el proyecto Al Son que nos toquen, de Venezuela. Ella es periodista por la UCAP, maestría en gestión y políticas culturales por la USB. Igualmente también ya nos ampliará un poco su historia y la del proyecto. Mi nombre es Iván Cortés, soy diseñador industrial colombiano y hago parte del comité asesor de la Bienal Iberoamericana. Vamos a tener la siguiente estructura en esta mesa. Cada una de nuestras invitadas va a hacer una presentación de su proyecto y que está expuesto en el Museo de Artes Decorativas de Madrid y una presentación personal. Y después vamos a proponer una serie de temas o de preguntas para explorar transversalmente los proyectos. Y tendremos también idealmente oportunidad de que ustedes intervengan y hagan otras preguntas. Muchas gracias por su asistencia. Entonces le damos la palabra a Marisabel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y buenas tardes a los que nos acompañan por streaming. Para mí es la primera vez que estoy en una Bienal. Es el segundo año o la segunda Bienal consecutiva que he sido seleccionada, pero presencialmente esta es la primera. Estoy feliz porque ha sido una semana riquísima de intercambio con todos. Lamentablemente no he podido conocer a todos, pero siento que de alguna manera estamos como que en la misma frecuencia, compartiendo, nutriéndonos, aprendiendo sobre todo. Y también visibilizándonos, que de repente a veces estas plataformas nos dan pues esta vitrina para no solamente conocer a otros, sino también conocer lo que hacemos día a día, ¿no? Y estoy muy feliz de estar acá. Gracias. Agradezco también a Manuel Estrada, creador de este hermoso escenario, y a todo este equipo maravilloso que está detrás, metiéndole punche, ganas, corazón. Porque yo creo que todos los que hacemos diseño de alguna manera hacemos esto por corazón, ¿no? En Latinoamérica por lo menos es así. Por supuesto. Gracias. Y cuéntanos un poco entonces de ti, de tu experiencia profesional y de dónde viene todo este trabajo. Voy a hablar un poco en general, después ya compartiré lo del libro. Hace más de 30 años hago diseño gráfico. Estudié en Lima, luego me especialicé en Alemania. Tuve la oportunidad de trabajar en la Porsche, después en el estudio de Anton Jankowski, y después de 3 años decidí regresar a Perú a hacer de alguna manera patria, ¿no? Trabajo en diseño general, desde branding, líneas gráficas, afiches, folletos, memorias, pero llegó un momento, cerrando más o menos el año 2000, que dije, ¿por qué no soy yo la que empiezo una ruta visual y no solamente estoy esperando que llegue un cliente que me diga necesito hacer un logo, necesito hacer un folleto o un packaging? Y me aventuré por creer que podemos ser justamente esos iniciadores y propuse el primer libro que se llamaba País de Mil Colores, que era una forma de ver el Perú a través de la fotografía. Y pensé que ese iba a ser mi primer y único libro, porque nunca pensé que a partir de ese concepto de ser la iniciadora de una propuesta se iban a encaminar muchos proyectos más. Y de ese entonces acá ya van más o menos más de 20 libros y siempre mirándolos desde el concepto de diseño, ¿no? Y bueno, el camino florece, el camino sigue.
Muy bien. Vamos a ver entonces tu presentación. Sí. El video. Si me preguntas qué significa el color para mí, el color es vida, es fuerza, es impulso creativo, es el alimento que necesitamos para vivir, para creer, para crear. El color vibra, nos abraza, nos conmueve y nos sacude también, y nos hace falta cuando hay ausencia de él. El color también sana, su energía es puro alimento y nos expande. No me imagino una vida sin color y agradezco tanto haber nacido en una tierra que lo lleva a flor de piel, en sus paisajes, en sus fiestas, en sus trajes, en sus frutos, en el arte de nuestros artesanos. Nuestro Perú es color. Como diseñadora gráfica ha sido un reto maravilloso develarlo, explorando sus matices y tonalidades, reconectar con su magia y desde esa fuente volverme a inspirar. ¿Qué es lo que más deseo? Que las páginas de este libro nos devuelvan al origen y nos contagien de fe y esperanza. Que sus colores inunden de alegría el corazón de los más pequeñitos. Que a través de su vibración volvamos a descubrir la grandeza de nuestra tierra y la fuerza de su esencia. Y que más allá del momento difícil por el que estamos atravesando, seamos siempre capaces de ver la belleza que tenemos alrededor. Estoy convencida que el Perú es y será siempre más grande que sus desafíos. Que disfruten del viaje. Bueno, ahí tenemos, el color es un tema que inspira, que nos permite muchas posibilidades para comunicar los contenidos, las texturas, la gente, bueno, muchísimas cosas de nuestros países. Cuéntanos entonces un poco cómo fue ese inicio de este proyecto, cómo lo desarrollaste.
Yo creo que voy a compartir el texto que he preparado, porque Muy bien. un poco que abarco el detrás de cámaras del proyecto, qué cosa me impulsó y me motivó a hacerlo. Además de que con ese proyecto yo celebraba los 20 años de publicaciones que ya tengo. Y claro, nos agarra la pandemia y dije, ¿y ahora? ¿No? Y aún así dije, no, eso lo tengo que sacar adelante porque, así como lo muestro en el video, el color es vida. Y atravesábamos un momento absolutamente transgresor con la pandemia y un poco lo he resumido en este texto que me gustaría compartirlo. Perfecto. ¿Quién no se ha enfrentado a una hoja en blanco sin saber por dónde empezar o se ha quedado en blanco frente a un momento de pánico escénico? Me ha pasado. Le dieron los diablos azules, decían nuestras abuelitas cuando alguien se pasaba de copas o perdía el control. ¿Quién no ha atravesado una época gris, sin brillo, oscura y triste, o ha ido a buscar la fuerza y la expansión de una puesta de sol cuando los cielos se tiñen de anaranjado, de ensueño que solo nos abraza? ¿Verdad? Todos. El color nos inspira y nos expande y también nos confronta y nos contrae cuando lo asociamos con algo que marcó algún momento fuerte en nuestra vida. El color también lo relacionamos con los recuerdos. En nuestro barrio, en Perú, asociamos esa carretilla amarilla llenita de dulce y helado con la felicidad, hasta hoy. Pero el color también tiene una cualidad maravillosa de la que quizás no todos sabemos, al menos no de forma consciente. El color sana. Sí, el color nos abriga, nos revitaliza, nos impulsa a ir para adelante y nos hace sonreír cuando lo aprendemos a ver con los ojos del asombro. El color es más importante de lo que creemos y este proyecto editorial me llevó nuevamente a confirmarlo. Y no solo porque en mi día a día lo profundizo a través del diseño, sino porque siento que la vida sin color se vuelve un espacio triste y mustio. Tengo este libro en mi mente y sobre todo en mi corazón desde hace años. En el 2020 cumplí 20 años de haberme aventurado a trabajar en el mundo editorial y también el mismo 2020 el mundo se enfrentaba a un reto gigante que ni en sueños imaginamos vivir. La sensación de sentirnos paralizados, con miedo e incertidumbre, nos confrontó. Reinventarse era la consigna, transitar para trascender, soltar, aceptar para poder integrar aquello que quedó pendiente y hacía falta mirar. Todos pasamos por eso, yo también. Siempre he sido un alma reflexiva, siempre he buscado mirar más allá de lo evidente y el 2021 me empujó a hacer un nuevo peregrinaje hacia adentro. Necesitaba mirar mis vacíos, mis carencias, mis vulnerabilidades y como nunca antes, la parálisis del tiempo por la pandemia me regalaba ese espacio-tiempo para abonar mi propia tierra, caminar hacia mis sombras y transformarlas en luz, en verdad y en posibilidades infinitas. Y me comprometí. Transitábamos como colectivo además por un momento muy gris, difícil. Parecía un efecto dominó, todo se venía abajo. ¿Era posible transformarlo? Me preguntaba. ¿Era posible mudar de piel? ¿Podía yo aportar algo para ayudar a contrarrestar el dolor? Esas fueron algunas de las reflexiones que actuaron como detonante para darle fuerza a este reto editorial, deseando teñir también este momento de color, de mucho color, y a través de él intentar sembrar alegría, respiro, paz, sobre todo a los más pequeños y a ese niño interior que habita en todos nosotros. Mi exploración en el mundo editorial es a partir del diseño. No soy historiadora ni arqueóloga, tampoco he estudiado literatura. Me encanta leer, aun cuando no retenga ningún nombre después, y me encanta escribir, aunque no me considero una pluma erudita. Mi aproximación al mundo editorial es a partir de lo evocativo, de aquello que las imágenes pueden impactar en quien lo ve. Siempre he pensado en cómo aportar y sumar desde mi tribuna creativa, e ingresar a este mundo me abría un escenario riquísimo para explorar nuevas formas de ver a mi tierra, el Perú, pues podía proponer una nueva ruta para mirarlo desde otro ángulo, crear el concepto, cambiar la perspectiva, construir la edición y el diseño y, claro está, elegir al grupo humano que me complementaría en este viaje, en los textos, en las imágenes,
hasta la supervisión de la etapa de acabados e impresión con una imprenta de lujo. El diseño es descubrir rutas por las que nadie ha transitado antes. Es desaprender para aprender a ver con otros ojos. Es transformar aquello que está y que ahora necesita una nueva perspectiva. El diseño es movilizar esencias y tocar el corazón, transformando la realidad en un recuerdo para siempre. Desde hace 30 años hago diseño sostenido y desde el año 2000 iniciaba este camino editorial y con la alegría puedo decir que ya llevo 20 libros y el camino sigue floreciendo. Creo que a veces uno no sabe lo que ha creado sino hasta ver las reacciones en los demás. Y me volvió a pasar con este libro del color. El primer termómetro de sentir que estabas creando algo que podía tocar fibra fue la respuesta de los 10 colaboradores a los que invité para ser parte de esta aventura. Sin haberles dicho qué tenían que hacer ni qué color había elegido para cada uno, no habían pasado ni siquiera 2 horas de haberles enviado el proyecto y todos, sin excepción, me confirmaban su participación. Y surgió la magia. Cada uno me regaló una nueva mirada y me invitó inclusive a viajar a través de lo que el color había evocado en ellos. Y así, yo misma volví a descubrir las páginas de este libro a través de lo que sus palabras lograban capturarme. Ahí también me di cuenta que todos teníamos algo que contar y que compartir de forma diferente, pues este paréntesis de tiempo por la pandemia, sumada a esta incertidumbre política global en la que estamos, nos había sacudido. En el 2020 entramos como una especie de estado de guerra, pero el 2021 representaba el año de la resistencia y de la resiliencia, el año de los rezagos, de todo lo que este momento gigante había removido y en todos los niveles. Todo lo teníamos como atracado dentro y quizás el tema del color nos invitaba a todos a detenernos a contemplar otro escenario y volverlo a vestir de esperanza, de fuerza, de vida y de expansión. Nuestro corazón, sin darnos cuenta, en este tiempo se había contracturado y de pronto todos los que éramos parte estábamos deseando dibujar un arcoíris después de la tormenta y celebrarle así a nuestro Perú en su bicentenario. Y así fue. Estoy convencida que como comunicadores visuales que somos, tenemos una responsabilidad en nuestra sociedad, en nuestro país, en Iberoamérica, en el mundo, y no solo para seguir creando y con nuestra inspiración embellecer nuestro entorno, sino porque a través de nuestras creaciones visuales podemos ser agentes de cambio y transformar vidas. En Latinoamérica tenemos todo y a la vez nos falta todo. Nos sobran insumos, materia prima, manos de obra, una belleza natural que nos alienta y da esperanza, pero que a la vez la destruimos sin piedad solo por darle espacio al dinero fácil. Tenemos un legado histórico y sobre todo humano que nos abraza y nos hace sentirnos orgullosos y a la vez permitimos muchas veces que se les silencie y se les quite la voz, arrinconándolos a ser invisibilizados y mantenerlos en el no progreso. Tenemos culturas vivas de tradiciones milenarias y que si bien se intentan rescatar, no son suficientes los esfuerzos para hacer de nuestras costumbres una exposición permanente. Como diseñadores gráficos tenemos todas las herramientas para volver a construir tanto que se ha venido abajo y volverlo a levantar. Como diseñadores gráficos tenemos todas las herramientas para visualizar un camino lleno de esperanza que nos conduzca a una verdad más transparente. Como diseñadores en general y en todos los rubros, tenemos tarea por delante, pues todo en el mundo necesita diseño y necesitamos volver a conducir a las personas hacia su verdad y hacia su corazón. El mundo de alguna manera nos necesita, pues necesita un cambio. Yo encontré la forma de sembrar un poquito a través de los libros y deseo que cada uno lo encuentre a su manera. Mi amigo Lorenzo Shakespeare, que es un crack del diseño argentino, siempre me dice que yo he tenido la suerte de dedicarme al diseño romántico. Puede ser. Sin embargo, no por eso he dejado de ser consciente de las semillas que he querido sembrar y del mensaje que he querido impregnar en quien reciba alguno de mis libros. Yo quiero seguir soñando mis sueños y deseo también que esas semillas germinen en fuerza y en una nueva esperanza. Y cierro con esta frase:
El diseño no es lo que ves, sino lo que haces que los demás vean. Gracias, Vid, por visualizarnos. Pues Marisabel, muchísimas gracias por tu texto, por leerlo, usando tus mismas palabras. Hay una evocación, hay un tema romántico, y mientras te escuchaba pensaba en la importancia que hay hoy en día de tomarnos el tiempo de pensar, de escribir lo que pensamos, lo cual de alguna manera implica organizar las ideas, y escribir es hoy día un acto de generosidad, sobre todo porque estamos en un momento en el que solo leemos titulares y estamos sobre la superficie. Entonces, pues muy buena manera de empezar esta mesa. Muchas gracias nuevamente y ya seguiremos entonces hablando. Ahora le damos el espacio a Marcia Alejandra para que haga su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Algo que decía María Isabel era que el diseño hace que nosotros tengamos un recuerdo para siempre, y gracias al diseño de mi libro El son que nos toquen, pues este viaje ha sido mágico y seguramente se va a guardar para siempre. Así que nada, le doy las gracias a la Vid por invitarnos a este panel y por darme la oportunidad también de estar como María Isabel en mi primera bienal, porque bueno, cuando Iván decía cuéntanos algo del libro, del proyecto, pero también cuéntanos de tu historia. Y yo creo que si hay algo que yo no puedo contar una cosa sin la otra, es la historia de este libro, El son que nos toquen. Si quieres, ve proyectando las imágenes o la presentación y yo les voy echando el cuento, ¿ok? Para no leerlo. Lo primero que les voy a decir es que yo no soy diseñadora, yo soy periodista. Y esta fue mi tesis para graduarme de periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, de donde soy. Y esto estuvo 10 años en la gaveta. Yo siempre quise publicarlo, pero nunca tuve la oportunidad. Y hace unos 6 años me encontré con Jonel Hernández y Edimir Briceño, que son los diseñadores de este libro, a quienes, bueno, agradezco y admiro muchísimo lo que hicieron, y ya les voy a mostrar por qué. Este diseño es básicamente de esta tesis que les estoy contando. Yo la reescribí por completo, y este año yo pensé en, pues, hacer un proyecto que tuviera que ver con danza, porque yo bailo desde los 3 años, bailé danza contemporánea hasta los 18, y luego me dediqué a bailar salsa. Entonces, como yo unía todo eso con el periodismo, con mi tesis de pregrado, con lo que estaba haciendo, porque además yo me mudé a Bogotá hace 5 años. Hice un máster de Music Business, me dediqué a trabajar en marketing para artistas, que es lo que hago actualmente, pero yo no podía dejar de sacar esto. Entonces me inventé un proyecto, porque como un libro de danza, al menos en Latinoamérica, quizá no es tan interesante, yo quería pues hacerlo lo más atractivo posible para que eso sucediera. Entonces, El son que nos toquen es un libro que cuenta la historia de la danza contemporánea en Venezuela a través de sus protagonistas, o también me gusta decir que es un libro que cuenta la historia de mi país a través de la danza. Y bueno, hay mucha gente que quizás lo hace desde los acontecimientos sociales, políticos, económicos. A mí me gustó hacerlo desde el arte, porque si algo tiene este libro es un statement que me gusta mucho, y es que ojalá este libro sea soporte para que en los escenarios venezolanos nunca termine de bajar el telón, ¿no? Es un libro que habla, son entrevistas de 1 o 2 páginas, seguramente lo van a ver en la presentación, y tiene estas fotografías encartadas. Estas fotografías son de un fotógrafo suizo que se llama Roland Streuli y que vive en Venezuela hace 40 años. Y él se dedica a hacer fotografía analógica de las presentaciones de danza que hay en Venezuela. Entonces, cuando yo tenía que ilustrar, digamos, de alguna manera este libro, yo me fui a la casa de Roland en una zona popular de Caracas y empecé a ver sus cajones, sus gavetas, y él recordaba exactamente de qué presentación, de qué bailarín se estaba tratando, etc. Yo dije, él
es el único que puede estar en todas las páginas del libro que tiene el registro completo. Entonces, bueno, este planteamiento del diseño que hizo Jonel Hernández es un escenario. Y en este escenario está bailando cada bailarín, por eso las fotos están encartadas. Y se supone que cada uno baila sobre su historia, porque eso hacen los artistas, dejan rastros de su vida cada vez que se montan en un escenario. Entonces, si pueden, bueno, quizá aquí no, pero en la presentación sí. Este es un planteamiento del diseño que tiene su base en la vida y en el movimiento, porque se llama Al son que nos toquen, porque este es un dicho que se usa mucho en Venezuela y en otros países de América Latina para decir que si de algo saben, en este caso los bailarines o los ciudadanos de cada país, es que podemos resolver con lo que tengamos. No importa si estamos en democracia o no, si tenemos dinero o no, si tenemos los servicios básicos. Entonces esta es la historia de cada bailarín, cómo ellos, decidieron vivir de la danza y lo logran, ¿no? De alguna manera, dando clases de pilates, de yoga, emigrando del país, teniendo salas de ensayo prestadas, dirigiéndose a públicos diferentes. Y con base en eso, este libro está impreso a 2 tintas y la tinta, además de la negra, es este amarillo fluorescente, que significa la luz del escenario, ¿no? Y es esa luz cenital que alumbra a cada bailarín, porque, bueno, quizá no lo ven porque está un poco lejos, pero el amarillo está en todas las páginas. Entonces se supone que está alumbrando a ese bailarín que está bailando, que está contando su historia, que se convierte en luz también cuando intentamos quitar esa foto para poder leerla. Entonces, al final, este libro tiene una cronología súper bella que grafica lo que les dije al principio de contar el país a través de la danza. Están los hechos sociales, políticos, económicos que se han desarrollado en Venezuela desde que empezó la era democrática del país en los años 60, y a la vez ustedes pueden ver qué cosas estaban pasando en la danza en ese momento, porque resulta que la danza contemporánea llegó a Venezuela en el mismo momento que llegó la democracia. Y además llegó a través de un mexicano que se llama Grishka Holguín, que también se quedó para siempre en Venezuela, y eso también cuenta un poco cómo este libro está atravesado por la migración, que es un fenómeno que actualmente en Venezuela está tan marcado, no tanto por la recepción de migrantes como sucedió en algún momento, sino porque precisamente muchos, 8 millones de venezolanos, estamos fuera de nuestro país. Para finalizar, como esta explicación un poco más al detalle, les cuento que los diseñadores se inspiraron en esta foto de Rafael González. En Venezuela hay una presentación de danza contemporánea como muy emblemática que se llamó Óvalos Traslúcidos, y era un bailarín con un elemento blanco encima de su cabeza que iba moviendo, etc. Y esa fue la foto que ellos escogieron para convertirla en la portada intervenida del libro. Entonces, si ustedes ven, acá está el elemento del bailarín y acá abajo están las piernas, y el código ISBN, perdón, lo utilizaron como parte de la portada. Este es un libro que tiene plegado francés, que fue encolado y encuadernado a mano en Caracas gracias a Gráficas ASEA, y que creo que grafica muy bien lo que cuenta su historia, que lo hace interesante, llamativo, y que para mí no fue lo único que me hizo hacer mi proyecto. Después de que yo tenía este diseño, yo no tenía el dinero para imprimirlo, y este es un proyecto autogestionado por completo, entonces tuve que valerme del marketing en el que he trabajado mucho tiempo y sigo trabajando para poder hacer una campaña que permitiera a este libro ser una realidad. Entonces lo que hice fue armar una campaña de crowdfunding en mi comunidad de Instagram de 3.000 seguidores y decirles a la cámara, bueno, miren, yo quiero hacer este proyecto realidad y este es mi sueño. Si ustedes compran, por cada libro en preventa que ustedes compran, yo les voy a dar una asesoría creativa en el tema que ustedes crean que yo pueda ayudarles. Y eso hizo que
libro tuviera 60 ventas en 19 ciudades del mundo en 2 meses más o menos. Y ahí empecé a soñar, ¿no? Entonces dije, bueno, podemos hacer otra cosa. Entonces las fotos de Roland Streubly, que son las fotos que están encartadas acá, las subimos como una colección de NFTs y la idea era, por un lado, decirle a Roland, oye, tus fotos pueden estar en otro lugar que no solo sea lo físico, que no solo sea esa gaveta de tu casa de toda la vida, y darles como una trascendencia a ese archivo tan importante. Pero a la vez, esa colección de NFT sirve para becar bailarines en Caracas. Entonces, la idea es que ese proyecto el año que viene siga y podamos entregar esas primeras becas a partir de las fotos de este libro, que son espectaculares. Y luego dije, bueno, yo quiero hacer un evento de lanzamiento, yo vivo en Bogotá, pero quiero hacerlo en Caracas, porque no tiene sentido presentar un libro de danza de Venezuela en otros lugares. Era mi pensamiento en ese momento. Y resulta que de un evento de presentación que podía ser en una librería, etcétera, yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos una serie de eventos que acerquen la danza a nuevas audiencias? En Caracas hay una situación muy rara que está atravesada, por supuesto, por la crisis del país, pero además hay en este momento hay un cierto alivio de ciertas cosas que han permitido a la gente salir de nuevo a ver un espectáculo en las calles, ¿no? En lugares quizá un poco menos convencionales. Entonces yo dije, bueno, hay una locura ahorita, hay un montón de locales que están abriendo, ¿por qué no llevamos la danza a esos lugares? Ya que la gente no necesariamente está yendo a los teatros formales o a las librerías a ver estas presentaciones. Y así fue, tuvimos 4 eventos en Caracas en abril para celebrar el Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril según la UNESCO. En esos 4 eventos fueron 1.300 personas, que bueno, yo esperaba una sala como esta y terminaron yendo 1.300 personas, lo cual para mí fue una locura. Y dije, bueno, vamos a seguir con esto. Desde entonces, este proyecto se ha presentado en Bogotá, en Medellín, en Miami y ahora en Madrid. Y lo que siempre hacemos es tener una mezcla de todo lo que es este proyecto, que también es parte de mi identidad, ¿no? Un poco lo que les decía al principio. Empezamos siempre con un performance de danza contemporánea, que puede ser en un bar o en un sitio no convencional, como les decía. Viene un conversatorio sobre este diseño del libro que les estoy contando y cómo nació todo el proyecto. Y luego tenemos una presentación generalmente de algún baile latino, de salsa. No solo porque yo he bailado salsa mucho tiempo, sino porque es importantísimo ese concepto de acercar la danza a nuevas audiencias. Entonces, ¿qué pasa si tú escuchas una canción conocida y de repente mueves los hombros, te paras a bailar, conoces a otra persona porque la estás pasando súper bien o súper chévere, como decimos en Venezuela? Y eso ha hecho que la gente entienda que, bueno, nosotros decimos a veces que no sabemos bailar o que bailamos, y el concepto de baile y de danza no lo asociamos en una sola cosa, ¿no? Entonces, esta es una invitación para eso. Incluso este proyecto ha servido para otras cosas. Por ejemplo, mi profesor de salsa en Bogotá se fue conmigo a Caracas, bailamos en varios eventos. Yo tenía 10 años sin montarme en una tarima, digamos, a nivel profesional. No solo bailamos, sino que él tuvo la oportunidad de intercambiar y de dar clases en academias de Venezuela y de Caracas específicamente. Y eso hizo también que volteáramos la mirada un poco a 2 cosas, ¿no? La primera es que tenemos a muchos venezolanos en este momento en Bogotá, pero no tantos bogotanos conocen Caracas. Entonces, ese fue un poco mi aporte para derribar mitos, para que fuese un poco más... si yo lograba que alguien de la ciudad donde yo vivo viviera la experiencia de estar unos días en Caracas, yo sentía que lo había logrado, ¿no? Y lo otro es que los bailarines en Caracas no tienen mucha posibilidad de intercambiar con artistas de otros países. Entonces, qué bueno que este proyecto y este diseño lograra eso. Luego me invitaron también en Medellín a dar un discurso de presentación
de este libro para graduandos de bachillerato venezolanos que no se habían podido graduar en Colombia porque no tenían un documento legal. Entonces, ¿cómo este libro o este proyecto podía inspirarlos a ellos a, bueno, ya lo lograste, ya te dieron tu certificado, tu diploma, ahora puedes dedicarte a otros proyectos, a desarrollar tu creatividad de otras maneras, y esta es una de ellas. Y así sucesivamente, este proyecto pues me ha dado muchas satisfacciones. Estoy súper contenta de estarlo presentando acá, además de una manera inesperada, porque hace 2 días yo no sabía que iba a estar aquí con ustedes. Así que nada, este es mi proyecto y la idea es que todos nosotros bailemos juntos siempre el son que nos toque. Pues maravilloso, Marcy, muchas gracias por transmitirnos, digamos, el espíritu de este proyecto. Ya quisieran muchas de las personas que trabajan en el mercadeo de las editoriales tradicionales estar aquí escuchando fórmulas para vender o mercadear un proyecto editorial en estos tiempos modernos, y de pronto descubrir que no es suficiente con la técnica. Hay un elemento de pasión importante, ¿no? Y eso me permite... bueno, lo otro que apunté aquí también es que el hecho de que hayas mantenido el proyecto, digamos, como guardado un tiempo, pero finalmente lo llevaste a producción. O sea, los bailarines no quedaron encerrados ahí en la gaveta, sino que finalmente pudieron danzar. Y por eso, digamos, quisiera a partir de ahí hacerles una primera pregunta, y es alrededor del tema del papel en un mundo en el que el papel pareciera estar restringido o recomendarse en muchos casos no usarlo, sino acudir a herramientas digitales o de pantalla. Quisiera saber cuál es la relación que tienen ustedes con el papel, la importancia o el vínculo que existe con él. Creo que nos alimentaría mucho esta mesa. Por lo menos en mi caso, no sé si es un tema generacional, pero yo todavía necesito oler literalmente los libros y tenerlos en la mano. O sea, es cierto que desde hace de repente 10, 15 años el tema de los e-books es un tema que está cada vez más en crecimiento, y que podemos acceder a casi todos los libros a nivel virtual. En mi caso particular necesito todavía usar el papel, y sí he encontrado un mercado que también todavía lo necesita, ¿no? O sea, para mí un libro es tenerlo cercano. En este caso, por ejemplo, el libro de color, además elegí un formato que fuera mediano para sentirlo más próximo a mí. Normalmente he trabajado los famosos coffee table books, que son los libros grandes de 25 por 30 y pesan 4 kilos. Pero hay un mercado que todavía los busca, ¿no? A mí, para mí es una alegría todavía entrar a una librería y decir, ¡ay, Dios mío, ¿cuál libro compro? Y normalmente siempre es un pecado, ¿no? Entro y me quiero llevar todos los libros, y por lo menos acá en España hay librerías especializadas de diseño, y es una maravilla, ¿no? Yo por lo menos lo necesito, más que entrar al tema virtual. Muy bien. Marcy. Para mí, o sea, yo quería mi libro físico hace 10 años, y hace 10 años la gente leía más libros físicos que ahora. Y cuando tocó sacarlo a la luz, la pregunta que a mí más me hacen hasta la actualidad es: ¿por qué esto no está en Amazon? Y yo, bueno, en Amazon los bailarines no pueden estar encartados bailando. Entonces, creo que en términos del proyecto creativo completo que les acabo de contar, el libro físico es un elemento vintage, que es tan vintage que es novedoso dentro de una campaña de marketing como esta. Entonces, creo que
esa es la razón por la que este libro es físico y a veces me pregunto que si quisiera tenerlo en digital y bueno, si pudiéramos respetar los elementos de diseño que están contemplados acá, quizá lo haría, pero todavía no hemos encontrado la manera de que ese mismo espíritu esté ahí. Claro, probablemente no tendría el mismo efecto porque son libros que tienen más que un contenido, ¿no? Hay un tema en el diseño. La siguiente pregunta que quisiera plantearles va relacionada con los nombres de las publicaciones porque me gustan mucho, ¿no? De hecho son familiares, tienen como ese espíritu latinoamericano, lo nuestro puro color, al son que nos toquen. O sea, como que siente uno ya el color y la música. ¿Cómo fue la definición de ese título y en qué parte del proceso llegaron a él? ¿Lo tenían al principio, al final? Cuéntenos un poco sobre eso. Yo creo que lo nuestro es algo muy típico en el Perú que decimos esto es, o sea, es además difícil de traducir, es como muy, muy nuestro nuevamente. Tan así que, por ejemplo, yo este año he hecho el libro en inglés, una empresa me lo pidió en inglés, se ha ido a Estados Unidos el libro, y habíamos propuesto un título que más o menos se pudiera acercar a lo que significara lo nuestro puro color, y la misma empresa me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Mantengámoslo en castellano, porque es como tan nuestro nuevamente que no tenía una traducción literal exacta, ¿no? Y me pasó el año pasado, o el anteaño pasado, antes de, digamos, ya definitivamente tomar la luz verde y lanzarme a producirlo, que yo sacaba siempre, digamos, en mis redes, lo nuestro puro color, lo nuestro puro sabor, lo nuestro puro talento. Es una especie como de lo nuestro puras texturas, o sea, todo lo que fuera muy típico peruano, y yo lo denominé así. No sé si lo soñé ahorita, la verdad que te mentiría si es que fue realmente un razonamiento, sino fue más como un impulso natural, ¿no? Y cuando ya lo desarrollaba, decía, le pongo color, los colores del Perú, pero dije, no, mantén esa de alguna manera, es como una poesía, porque el libro también es como una poesía, un viaje que te invita a soñar simplemente con los colores, ¿no? En mi caso, todo el planteamiento de diseño está asociado a la sonoridad. De hecho, si ustedes ven las primeras páginas del libro, puedes leer al son que nos toquen o lo puedes leer desde su sonoridad, que incluso a mí me gusta decir que tiene que ver con la clave de la salsa, ¿no? Son, 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 y lo puedes leer así también. Entonces, esta tesis, cuando la entregué como tesis, se iba a llamar impromptu, porque la hipótesis era que la improvisación como técnica de danza era el camino que habían escogido los bailarines frente a la crisis estructural de la danza en Venezuela. Y el día que fui a entregar la tesis dije, bueno, pero esto se reduce en que los bailarines en Venezuela bailan al son que nos toquen. Y le cambié el nombre antes de imprimirlo, y así se quedó, y creo que es un nombre eso, súper sonoro, que da movimiento, que da vida, que es alegre, que tiene que ver con los colores de este libro. Así que bueno, así se quedó. Muy bien. Sería también muy interesante conocer cuáles fueron, digamos, como las experiencias en la producción, digamos, con el tema de imprenta, que tanto se involucraron ustedes, porque al ser un proyecto personal, es un proyecto que evidentemente no está a la distancia, sino que ustedes estaban seguramente ahí muy pendientes del color o del sonido en el caso de Marcy. Entonces, ¿qué encontraron en ese proceso de impresión? En mi caso, como además soy diseñadora gráfica, digamos, no solamente soy la creadora del concepto, sino estoy casi como de la A hasta la Z en el proceso. Tan así que inclusive en el momento de la impresión estoy al pie del cañón de la máquina, viendo las pruebas de color, ¿no? Porque hay un proceso, entras a las pruebas de color y entras a máquina, y a veces en máquina tienes que ajustar igualmente color.
Y la imprenta es para mí tan importante como el diseño inclusive, porque tú puedes de repente conceptualizar un proyecto en pantalla se ve de una manera, al imprimirlo, digamos, inclusive digamos, en la oficina se ve de otra manera, pero si la imprenta no tiene el cuidado y un trabajo prolijo de estar al detalle, el trabajo se te puede venir abajo, porque puede haber una sobrecoloración o fallas en las placas y todo el trabajo se malogra. Entonces sí es importante trabajar con una imprenta seria, trabajar con una imprenta con experiencia. Me ha pasado con proyectos que de repente vienen y me dicen, no, yo tengo mi imprenta, o sea, les desarrollo el libro y quieren trabajar con su imprenta. Suelo pedir que me den ejemplos y publicaciones que hayan impreso, como para ver si calza con el nivel de calidad que tú esperas recibir, ¿no? Yo ya hace más de 20 años trabajo con Gráfica Biblos, que es una imprenta estupenda en el Perú, y no la cambio. Es tan prolija, además es puntual, que también creo que es un valor agregado, que también te cumplan dentro del tiempo que te han programado, ¿no? Para el tema de las entregas y todo. Entonces, creo que si estás a la cabeza como timón y timonel de un barco, aun cuando tengas a 25 personas detrás contigo remando hacia ese puerto, es importante estar ahí hasta el final. Inclusive con el primer libro, así, check, puede pasar a entregarse. En mi caso, precisamente el proceso de entrar a la imprenta fue en el momento donde yo valoré todavía más el diseño, donde valoré todavía más el trabajo de los diseñadores del libro. Como yo vivo en Colombia y Caracas ahorita está 3 veces más cara que cualquier otra ciudad, yo intenté imprimir en Colombia y cuando me enviaron propuestas de imprentas eran mucho más económicas, pero yo no tenía ni idea de cómo eso se iba a supervisar. Entonces, en conversaciones con los diseñadores, bueno, ellos me sugirieron esta imprenta también, que lo que dice Marisabel es súper importante, no solo que te entreguen a tiempo, sino que sea una imprenta de calidad para proyectos como los nuestros, ¿no? Jonelia y Dimir se encargaron de supervisar todo mientras yo llegaba de Bogotá a Caracas, y cuando llegué el primer día de la imprenta estaban haciendo la prueba de color de la portada y me dijeron, ¿cuál magenta prefieres, este o este? Y, o sea, para mí los dos eran exactamente iguales. O sea, yo no entendía absolutamente nada de cuál era cuál. Y ahí fue donde dije, wow, menos mal que no solo les hice caso de que ellos supervisaran la impresión, sino que los tengo a ellos, que son increíbles, para que pudieran hacer ese trabajo. Entonces, para mí fue darme cuenta de lo importante que es el diseño y el proceso de impresión de un libro. Muy bien. Otro tema que es vital en las publicaciones y todos los que estamos vinculados al sector de las publicaciones, digamos, es en el que dedicamos y nos concentramos mucho, es en la estructura. La estructura es de alguna manera como donde hay la oportunidad de darle sentido a la manera de comunicar, porque uno podría contar la historia de muchas formas, ¿sí? Así como el texto que nos ha leído Marisabel o el discurso que nos ha dado Marci, podrían haberlo hecho de muchas formas. Cuando uno hace un libro, piensa en las partes, en el orden entre esas partes, en la relación entre las imágenes y los textos, en cómo aplicar la tipografía, etcétera, etcétera. Cuéntenos un poco cómo trabajan ustedes o cómo trabajaron en este proyecto esa estructura, ese sentido de orden dentro de la publicación. Yo creo que cada libro te pide de alguna manera también un propio lenguaje, ¿no? O sea, en este caso particular,
yo quería reforzar netamente el tema del color. A veces, cuanto más simple, más potente también y más directo el mensaje, ¿no? Entonces, hice un viaje literal como una especie de arcoíris. Tienen aperturas. En las aperturas me concentré para comunicar un poco el tema de cuál es el tema relacionado al significado cromático y al significado emocional de los colores, y luego hacer el viaje literal a través de ellos. Pero yo creo que cada libro te pide un propio esqueleto. O sea, no hay una estructura única de un libro, y eso creo que es lo maravilloso del camino editorial, que cada uno te permite regalarte un lenguaje, una historia detrás, y finalmente eso, ¿no? En mi caso, si ven el índice baila también un poco, y yo lo que quise hacer primero cuando escribí el reportaje fue una cronología, ¿no? De quiénes eran los pioneros en la danza contemporánea en Venezuela, los referentes, quienes viven de la danza con dificultad en Venezuela pero deciden hacerlo, y bueno, que como un apéndice, un poco de análisis de todo lo que estaba sucediendo. Y eso la estructura va dada nuevamente por el diseño, porque esta cronología que los diseñadores interpretaron de una manera increíble, lo que hace es darle estructura al texto que ya está anteriormente contado. Entonces creo que, de nuevo, el diseño fue lo que determinó la estructura del libro, incluso cuando era una tesis, porque ese gráfico existió, lo hice yo artesanalmente, y después eso se transformó en algo que le daba sentido a la publicación. Muy bien, estamos acercándonos al cierre para darle oportunidad al público que haga algunas preguntas o haga algún comentario. Tengo solamente dos temas más. Uno es el tema del mercadeo, en el que, bueno, Marcy nos ha dado aquí un listado de acciones para emprender en un proyecto digamos, propio. Pero me gustaría que nos comentaran, María Isabel, digamos, este libro, cómo funciona en ese tema, cuál es la estrategia de la publicación. Y Marcy, después, que si nos quieres contar algo adicional sobre este tema. Que contar de eso. O alguna anécdota también. Sí. Digamos, este libro no es el primer libro que hago, tengo ya, digamos, una serie de libros anteriores. Y yo cuando entré a las primeras ediciones, trabajé como una especie de preventa con empresas, ¿no? Que de repente buscaban un regalo diferente para Navidad, un regalo corporativo. Entonces lo que yo he hecho es, más o menos entre enero y marzo o mayo, planteo el proyecto editorial, y con las empresas a las que les doy servicio de diseño, porque no solamente estoy en el campo editorial, les planteo el proyecto, ¿no? Entonces de repente hay una compra una empresa te compra 100, 500, he tenido de repente una empresa que ha comprado toda la edición, ha pedido una exclusividad de un año y yo al siguiente año hice la segunda impresión, o he hecho una especie de preventa pero de diferentes empresas, sumando una cantidad que de alguna manera se acercara por lo menos a pagar la imprenta, que siempre es lo más caro, y luego me mando a imprimir el doble y lo coloco en el mercado, ¿no? Ha funcionado con casi todos, salvo el libro del 2019 que justo, pum, al año siguiente entra la pandemia, se empezó a difundir a través de la Cancillería a las embajadas de Perú en el mundo y se quedó parado como 500 ejemplares, que ahí los tengo todavía. Pero hay diferentes escenarios, ¿no? De repente hay una empresa que sí te auspicia, empresa o marca. Si tienes la suerte es un auspicio completo, y si es que no, por lo menos empujo el proyecto como para llegar a cubrir la imprenta, y los demás digo, vamos, creen eso, ¿no? Y ha funcionado hasta ahora. En el caso del libro de color sí fue el libro más difícil de colocar, por el momento en el que estábamos, porque yo quería sacarlo en realidad en el 2020, porque en el 2020 cumplía los 20 años,
y todo el mundo me decía, nadie te va a auspiciar, porque todo el mundo está en realidad sobreviviendo a este momento. Y en el Perú, yo siempre digo que todas las cañerías se rompieron al mismo tiempo, o sea, todos los problemas salieron a flote. Entonces yo que iba a tocar a decir, oye, quiero hacer un libro, me iban a mirar como diciendo, bueno, ahorita estamos intentando no despedir a la gente, ¿no? Entonces, en el 2021 sí coloqué 250 ejemplares y era tal mi necesidad de hacerlo, porque además era el Bicentenario del Perú, que me fui a un banco literal a pedirme un préstamo parcial como para cubrir la imprenta. Y yo dije, yo creo tanto en este proyecto que sí va a salir. Y finalmente salió. También apliqué redes como Marci para moverlo y me quedan 10 ejemplares y se acabó, ¿no? Okay. Entonces hoy sí me encantaría buscar una editorial más importante como para hacer una difusión mayor. Y también tuve la alegría de que llegara esta empresa que me dijera, yo lo quiero para Estados Unidos, pero ¿y cómo hacemos? Nada, hay que traducirlo. Ese es lo único que hay que hacer, ¿no? Entonces, hay diferentes escenarios, ¿no? También me ha pasado que viene una empresa y me dice, quiero hacer un libro, ¿qué ideas tienes? A veces ya tengo alguna, digamos, en proceso o les pido dame unos 3 meses como hacer un planteamiento interesante, ¿no? Porque creo que todos los libros necesitan un punto de caramelo, que le digo yo, ¿no? Como en los postres, ¿no? Hay un punto de madurez, hay una necesidad de cuidar todos los escenarios. Para mí hay 2 tipos de libros, los correctos, los que se hacen rápido y que de repente en 2 meses se votaron, o sea, están listos, o los libros que realmente necesitan y merecen un punto de madurez profunda. Yo elijo siempre el segundo camino, aunque eso me demore de repente un poquito más hacerlo, ¿no? Ay, perdón. Me encantó la pregunta porque me gustaría ahondar en una cosa, y es que en 2020, en pandemia, a mí se me ocurrió hacer unos talleres de creatividad para acompañar a la gente a sacar sus proyectos a la luz. Y esa misma comunidad fue la que me acompañó a mí luego a sacar mi proyecto más importante hasta ahora, que es Al Son que nos toquen. Entonces, eso ha permitido una serie de cosas súper importantes, como que, por ejemplo, es importantísimo que el proyecto se mantenga solo. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy dando una edición de ese taller que yo llamo de la creación a la acción, para poder pagar los costos de la presentación de este libro en Madrid. En Caracas, por ejemplo, yo me armé una estructura, yo siempre organizaba eventos, entonces apliqué ese tema de la producción de eventos a la producción del proyecto. Entonces lo que hice fue buscar patrocinio de empresas. Entonces en Venezuela tuve algún patrocinio, no sé, de Pepsi, de un circuito de radio, de una aerolínea que de pronto me llevó a Venezuela, ciertas cosas, y después se me ocurrió que el modelo de negocios que yo podía usar para recuperar los costos del proyecto podía ser con las presentaciones del libro. Entonces yo lo que hice fue, lo que les contaba, no armar una presentación tradicional en una librería o en un teatro en este caso, porque era de danza, sino que esos programas de bailarines les encontraba un tema, el gancho era el Día Internacional de la Danza, y eso era lo que yo iba y presentaba en bares, digamos, o en restaurantes muy top también sucedió, y esos restaurantes o esos bares me pagaron la producción de ese evento. Entonces, digamos, es un camino también no convencional para mantener un libro, pero sí ha sido importante para pagar el proyecto, y es como lo he hecho hasta ahora. Como Marisabel, también me gustaría, a este tiraje le quedan 20 o 30 ejemplares nada más. Mi meta era venderlo justamente hasta el cierre de 2022 y creo que se va a lograr. Entonces, a partir de eso, yo estoy aplicando a convocatorias de cooperación internacional para ampliar el proyecto el año que viene. Me gustaría, por ejemplo, dar ese taller que he dado a personas independientes que se inscriben para sacar sus proyectos a la luz, darlo el año que viene como una certificación para bailarines, artistas y gestores culturales, para que aprendan a hilar sus talentos como lo he hecho yo con esto, y ellos también, si ya tienen la obra de danza, si ya tienen la producción del evento que quieren hacer, lo lleven
a algo más con el propósito y desde el lugar de enunciación que tengan, entregar las becas que les conté al principio y además poder seguir haciendo eventos que no solamente mantengan el proyecto, sino que esto permita quizá una reimpresión, ojalá. También me gustaría, como Marisabel, que fuese un tiraje un poco más grande para poder insertarlo en el mercado, tal cual como dijo ella, y creo que eso se puede lograr con este proyecto, porque Al Son que nos toquen no necesariamente es solo un libro, entonces puede ser muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que me estoy planteando en futuro. Bueno, quisiera finalizar preguntándoles en qué proyecto están en este momento, cuál es el proyecto que sigue, cuál es el proyecto que Marisabel está coloreando, cuál es el nuevo son que nos va a tocar Marcia Alejandra. Yo estoy cuajando varios a la vez. La idea de Lo Nuestro Puro Color como inicio de una trilogía, estoy ya procesando el Lo Nuestro Puro Sabor, estoy también trabajando Lo Nuestro Puro Talento, que recoge un poco también el talento de los artesanos peruanos, y a paralelo estoy trabajando el tema de la mujer peruana. También todo siempre desde esta mirada de diseño, ¿no?, que tengo como punto de partida. Luego ya complemento con historiadores, con gente, digamos, ya más ducha en el tema, más especializada en el tema, pero van varios a la vez. Y ahorita tengo uno en imprenta en Perú, que he asesorado un proyecto de ver el Perú desde el aire. Todavía no lo he visto, o sea que ya llegaré cuando regrese y voy a ver el libro ya impreso. Qué bueno. Bueno, yo creo que me adelanté un poco a tu pregunta contándoles un poco lo que quería hacer el año que viene con Al Son que nos toquen. Yo quiero seguir con este proyecto de diferentes maneras, y a nivel editorial, el mes que viene sale un libro que estoy trabajando en conjunto con una organización en Colombia que se llama El Derecho a No Obedecer, y es un libro que se llama El Libro Viajero. Son cartas escritas a mano por migrantes venezolanos en zonas fronterizas. Entonces, bueno, imagínense, tengo una amiga, por ejemplo, que fue a Cúcuta a entregar bueno, Cúcuta, no sé si todos saben, es la ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, y es el símbolo de la migración y la vulnerabilidad también de los migrantes venezolanos en el mundo, aunque acá estemos tan lejos. Y lo que les contaba, una amiga fue a entregar cobijas, suéteres, porque hace mucho frío en la zona fronteriza que da hasta Bogotá. Y los migrantes, en vez de pedir esos suéteres, esas chaquetas de regalo, lo que pedían era comunicarse con sus familias. Entonces, mi amiga se llenó de notas de voz. Eso se convirtió en esta iniciativa del Libro Viajero, que pues son estas cartas escritas a mano. Pueden ser por mujeres, por niños, pueden ser dibujos, y lo que hice fue categorizarlas en cartas de palabras de aliento, emocionalidad, dibujos, situaciones vulnerables, etcétera. Y bueno, eso va a salir el próximo mes en conjunto con una oficina de cooperación internacional. Y bueno, digamos que ese no es mi proyecto principal, pero es en el proyecto editorial en el que estoy trabajando en este momento, además del Son que nos toquen. Bonito. ¿Y cuál es el proyecto no editorial en el que estás trabajando ahora? Bueno, a mí el reggaetón me da de comer. Entonces, yo hago marketing para artistas, trabajo con reggaetoneros conocidos. Y Cuéntanos. Bueno, yo estudié Music Business cuando llegué a Bogotá. Ahí empecé a trabajar con Sistema Solar, una agrupación colombiana conocida allá. Buenísimo. Y luego firmé en Interscope, que es una disquera importante donde están artistas como Lady Gaga, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Elton John, etcétera. Y ellos abrieron la división latina, que funciona con gente de varios países. Estuve ahí 2 años y ahorita estoy trabajando con Wisin, de Wisin y Yandel, y con otros artistas independientes que quizás no son tan conocidos. Pero bueno, ando en eso, en el Libro Viajero que te conté, del Derecho a No Obedecer, y también estoy en un proyecto de integración súper lindo
de un enemigo gringo que fue a Bogotá con el pretexto de mejorarle la calidad de vida a los venezolanos que son domiciliarios en Bogotá, y hace bicicletas eléctricas para darles como financiadas para que estos domiciliarios puedan tener mejores condiciones de vida. Produzco proyectos, hago el son que nos toquen, etcétera. Bueno, pues maravilloso las experiencias y todo el trabajo de nuestras dos invitadas. Abrimos entonces el espacio al público, si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Es el momento de aprovechar a nuestras embajadoras. No, simplemente agradecerles. ¿Se escucha? Sí, sí. Simplemente agradecerles, más que pregunta, ahora sí. Agradecerles por estos trabajos que han realizado, que me parecen súper interesantes, sobre todo desde el punto de vista del color por un lado. Acá con Martina venimos desde un lugar que es un poco más gris, no tenemos tanto color capaz, o por ahí somos un poco más... ¿De dónde? De Uruguay. Uruguay. Somos un poco más introvertidos y capaz que un poco más hacia adentro, en el sentido de no explotamos en color, sí en el carnaval lo juro que sí, pero no somos muy, creo que se me nota más a mí que a Martina, pero siempre lo que, muy personalmente, ¿no? Me encanta del resto de los países de latinoamericanos, es toda esa tradición que tienen, el color que tienen, que es algo increíble, y toda la historia, ¿no? He visto otros proyectos acá en la vid y siempre me pasa lo mismo, en el sentido de cómo están tomando elementos identitarios de las propias culturas y mostrarlas al mundo y que se conozcan cada vez más, ¿no? Desde lo iconográfico a lo que tú decías del color, que es algo increíble y que está buenísimo que se pueda mostrar de esta manera. Así que nada, felicitaciones. Gracias por ese trabajo. Y por otro lado, bueno, ambas trabajamos en la universidad también y somos docentes desde, por lo menos yo desde hace ya, no voy a decir cuántos años, pero bueno, desde hace muchos años. Soy diseñadora también y últimamente me he dedicado muchísimo a los trabajos de colaborativos o proyectos desde lo que es un poco en mi país, quizá dejados de lado bastante por mucho tiempo, lo que es mundo afro, todo lo que tiene que ver con la afrodescendencia, y desde el punto de vista de la inclusión, del racismo, etcétera, ¿no? Ahora mis últimos proyectos tienen que ver más con el tema de discapacidad visual y accesibilidad, etcétera, pero el trabajo en colaboración para dar voz a otros, y el mundo de la danza, como tú lo llevas hacia también desde otra disciplina, la transversalidad de la disciplina, que es súper interesante, y lo enriquecedor, y el tipo de proyectos que pueden darse, bueno, nada. Todo este palabrerío es para decirles muchísimas gracias por mostrar estos proyectos que también generan como, además de unas referencias, ¿no? Detonar o hacer detonar y estallar en otros tipos de proyectos o de ideas creativas, nada, que llenan el corazón también, así que nada, nuevamente agradecerles. Además lo bonito creo que de los dos proyectos, tanto de Marci como el mío, creo que es a partir de lo sensorial, ¿no? Sí. Hemos aterrizado, digamos, un concepto sensorial y lo hemos tomado como excusa, ¿no? Pero es como de repente tienes un sueño y cómo lo bajas, ¿no? Y hay que darle forma, hay que darle una estructura, hay que darle una continuidad. Ahí viene recién la parte pragmática. Muchas veces entramos a un proyecto inclusive desde lo intuitivo, ¿no? Me suena y van apareciendo las imágenes. Pero todo proyecto en algún momento necesita ser aterrizado en una estructura, que luego entre la parte estética, que es como que la tercera etapa, y la parte de repente, ay, yo quiero que tenga fucsia,
porque me da la gana, ¿no? ¿No? Pero no podemos no pasar por este impulso inicial, que es como el fuego que te lleva, y luego la estructura. Todo proyecto necesita una estructura. Si no, se te desarma en algún momento de camino. Y luego ya viene la parte estética, de repente ya cambia acá, después ya elección de la tipografía también, inclusive es la parte estética. Pero la estructura como parte pragmática es absolutamente necesario en cualquier proyecto creativo. Por más, ay no, tú estás volando siempre, no vuelo, yo si quiero volar tengo que tener la raíz bien puesta en la tierra, ¿no? Eso es, creo que en todas las áreas creativas. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por su asistencia. Voy a cerrar con una pequeña reflexión. Hemos hablado de muchas cosas, de color, la evocación, el fuego, la pasión, el sentido, la estructura, el son. Yo quisiera agregar una frase de la filósofa francesa Simone Weil que me llegó a la mente al escucharlas a ustedes, por lo tanto se los agradezco. Ella estaba enfocada en un tema que es como un poco el secreto de la vida, de alguna forma. Somos aquello a lo que ponemos atención, y si queremos transformarnos debemos aprender a dirigir nuestra atención. Ella es la filósofa de la atención, o sea, a lo que tú le dedicas el tiempo, insistes, trabajas, le das la vuelta, vuelves y concentras, eso termina devolviéndose de una manera mayor. Yo agregaría que diseñar es una forma de poner atención, diseñar es un acto generoso. Muchas gracias por la generosidad de María Isabel y Marcia Alejandra. Gracias.